Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro del IE Real Estate Club dentro del marco de los martes del IE. Aunque hoy es miércoles por cuestiones de agenda, hoy reflexionaremos sobre las nuevas formas de trabajo. Voy a dar paso a Pedro Bécares, que es el director del nuevo programa de Real Estate y Hospitality del IE Business School, que nos hará una breve introducción. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Bécares, soy el codirector de los programas inmobiliarios del Instituto de Empresa y quiero daros la bienvenida a la webinar sobre nuevas formas de trabajo y cómo afronta el reto el mercado de oficinas. Esta webinar se enmarca dentro de las distintas charlas y mesas redondas que el Club del Real Estate del Instituto de Empresa y quiero aprovechar, pues 3 minutos para explicaros el próximo programa inmobiliario que tenemos en el Instituto de Empresa. El programa avanzado de Real Estate and Hospitality, que dará comienzo el 26 de marzo y para el que todavía quedan algunas plazas. Este programa es un programa executive dirigido a profesionales con experiencia en el sector, propietarios de hoteles y otras formas de alojamiento, gestores individuales, inversores, family office, OCIMIS, profesionales patrimonialistas e inversores en activos en rentabilidad que busquen el crecimiento o la diversificación del negocio, acometiendo transacciones de compra de hoteles y aprovechando un poco las oportunidades que el mercado nos está brindando. El programa está dividido en 3 partes: inversión, que aglutina un 70% del programa, gestión, que lleva como un 10%, y innovación, que coge como otro 20%. Las 2 últimas como apoyo a la revalorización del activo que se quiere conseguir con la transacción. En la parte de inversión veremos la inversión desde la óptica del inversor, desde la óptica del gestor y desde la parte del financiador. Y todo ello con primeros espadas de firmas como Aton, Azora, ASG Iberia, BBVA, Pérez Llorca, Cushman & Wakefield, Colliers y un larguísimo etcétera hasta casi 30 profesionales que están en pleno ejercicio. Desde el apartado de gestión vemos cómo las nuevas herramientas que hay hoy en día en el mercado nos pueden ayudar a gestionar hoteles de una forma más eficiente y cómo de ellas podemos extraer toda la información útil para la transacción hotelera, ocupaciones futuras, RevPAR, GOP, etc. Desde el punto de vista de innovación, veremos con intensidad la creación de nuevo producto dentro del ecosistema de Hospitality de una forma más eficiente. Y de ahí, contaremos con altos directivos de cadenas hoteleras como Riu, Aikos, Petit Palace, etcétera, para analizar un poco los componentes de su éxito. Tocaremos también el mundo de la geolocalización de activos susceptibles de transformación Hospitality a través de herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Y por último, tenemos un caso práctico transversal que pasa por todas las asignaturas y en el que implantaremos la metodología de análisis de decisiones de inversiones en Hospitality, aterrizando un poco lo que sería todo el proceso de la transacción y generación de valor. Y veremos este programa con perfiles Core Plus, Value Add y Opportunity y analizaremos 10 oportunidades de compra y cómo optimizar su valor. El programa está colgado en la web del IE y si os animáis, estoy a vuestra disposición para aclararos todas las dudas. Os dejo ahora con Raquel para compartir la webinar sobre nuevas formas de trabajo y cómo afronta el reto el mercado de oficinas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Quiero aprovechar para daros las gracias a todos los que nos estáis siguiendo en el club y gracias por vuestro interés. Sin vosotros estos eventos no tendrían tanta repercusión. Y sin más dilación voy a presentar a Alfredo Díaz Araque, que es el presidente del club, y él va a moderar esta mesa. Raquel, pues nada, muchísimas gracias y también muchas gracias a Pedro por darnos información sobre el nuevo curso de Hospitality, que creo que ya entramos en la segunda edición, o sea que esto va marchando y nada, y todos los éxitos al curso. Bueno, pues lo primero de todo, como decía Raquel, daros las gracias a todos los que os habéis inscrito para este evento, que hemos superado, hemos batido cualquier marca de lo que llevábamos en post-confinamiento, que no post-pandemia, que todavía en la pandemia estemos. Han sido más de 200 personas inscritas, la verdad es que es estupendo y maravilloso. Esto es un poco para meterle presión a los panelistas, para que sepan el tirón que han tenido y lo importante del tema.
Y el tema, obviamente, pues vamos a hablar de cómo las nuevas formas de trabajo están impactando en el mercado de oficinas. Para ello creo que tenemos a un panel, bueno, maravilloso y estupendo, que la verdad es que decimos que esto de los eventos online, lo bueno que tiene es que estamos consiguiendo ampliar muchísimo más el rango de panelistas a los que llegamos. El otro día tuvimos a la consejera de Turismo de Canarias y hoy nos vamos a otra punta del país, nos vamos para Barcelona, donde tenemos a Carmina Gañet, que es directora general corporativa de Colonial. Carmina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Y Muchas felicidades por gracias. el evento. También tenemos a Ana Jenner, CEO en Barcelona de Savills Aguirre Newman. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por vuestra invitación. Nada, muchas gracias a ti por aceptar. Y luego tenemos a Miguel Ángel Orellana, CEO y fundador de Booker. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien y con muchas ganas. Fenomenal. Tomás, tú estás en Madrid, ¿no? Te tenemos en Madrid. Yo estoy en Madrid, efectivamente. Muy bien, estupendo. Pues bueno, ya os digo, daros las gracias a los tres. Además veo que tanto Carmina como Ana están haciendo patria, entonces están en la oficina, o sea que me parece además muy bien, que es como tiene que ser, como tiene que ser. Miguel Ángel antes de arrancar nos contaba que estaban en teletrabajo, es lo que tiene también las estructuras de startups, ¿verdad? Que son más flexibles y al final el teletrabajo es más fácil de llevar, pero bueno, también hablaremos de eso. Y si os parece, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y vamos a dividir la charla para un poco que lo veáis, es como en 3 bloques, ¿no? Un primer bloque es cómo se está volviendo a la oficina o no, porque todavía veremos si se está volviendo a la oficina o no. Un segundo bloque en el que vamos a ver las formas de trabajo que trae el COVID-19 y el impacto que está teniendo el mercado de oficinas. Y un último bloque sobre qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Volviendo entonces al primer bloque, la pregunta sería cómo está siendo la vuelta al trabajo tanto de vuestras empresas, que creo que esa es la que mejor conocéis, como de vuestros clientes, ¿no? Y si esa vuelta, por vuestra experiencia, sabéis si está siendo igual en el resto de países. Así que, Carmina, si quieres empezamos por ti. Sí, bueno, en nuestro caso, como os he comentado, pues tanto Ana y yo estamos trabajando en las oficinas, ¿no? Entonces predicamos con el ejemplo, pero es verdad que esta vuelta a la normalidad está siendo muy asimétrica. Entonces yo creo que aquí los factores, bueno, son varios. Evidentemente uno es el ritmo en las vacunas. Si somos capaces, ¿no?, de que haya esta inmunidad colectiva, pues pronto la gente se sentirá segura en acudir a sus puestos de trabajo presenciales. El otro factor que estamos viendo es en nuestros clientes es las densidades que tenían nuestras oficinas, es decir, nosotros hemos pasado en general en el sector inmobiliario de oficinas, hemos pasado a densificar mucho los espacios, los metros cuadrados que ocupan nuestros usuarios, es decir, la densidad significa que hay muchos menos metros cuadrados destinados para cada empleado y esto lo que al final impacta es en el sistema de seguridad, es decir, cuanto menos metros cuadrados existe para cada usuario o cada empleado, pues la sensación de seguridad es menor, ¿no? Y es verdad que este sector pues, va a necesitar de desdensificarse para precisamente pues, proteger a sus empleados y facilitar esta sensación de seguridad. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo vueltas a la normalidad de forma muy asimétrica también, al menos en nuestros clientes, en función de los sectores. Sectores más tecnológicos están trabajando más desde casa se puede trabajar, es eficiente, se puede ejecutar, pero sectores más creativos, más deal makers, más banca de inversión, más creativos, están intentando pues, implantar políticas de combinar teletrabajo y presencial, pero habitando, ¿no?, estas densidades o revisitando estas densidades para precisamente facilitar el que cuando estés en las oficinas pues los empleados se puedan sentir seguros, tengan sus espacios de seguridad y se puedan encontrar en espacios que puedan garantizar estas distancias de seguridad, ¿no? Por tanto, vuelta a la normalidad asimétrica en función de los sectores, revisando densidades para poder implantar flexibilidad en cuanto a combinar teletrabajo y presencia física, y en otros países pues estamos viendo también esta asimetría. Hay países que, aunque aquí estamos recomendando teletrabajo, hay otros países, sobre todo grandes compañías, que la política es de momento teletrabajar y por tanto las oficinas están cerradas.
Sin embargo, pequeñas compañías, no grandes multinacionales, están facilitando pues esta parte más creativa, el que se puedan encontrar en las oficinas y, por tanto, pues rediseñando las oficinas para dotar de esta seguridad a sus empleados, ¿no? Por tanto, lentitud en la normalidad, con ganas de vuelta todo el mundo a presencia física, pero de momento lento y asimétrico. Fenomenal. Antes de dar paso a Ana, sí que me gustaría recordaros que las preguntas que queréis hacer a los panelistas a través de Slido con el hashtag #IEoficinas, ¿de acuerdo? Vamos directamente, ahora os pondrá Raquel el enlace para que podáis ir ahí y ahí hacéis las preguntas. Y luego vamos a lanzaros también alguna encuesta o alguna preguntilla a vosotros también para que contestéis durante el evento. Ya hemos lanzado la primera, que acaba de poner Raquel en el chat. Y la pregunta que os estamos haciendo a vosotros también es cómo está siendo vuestra vuelta a las oficinas, ¿vale? Que también nos interesa conocer un poco cómo está siendo vuestra vuelta. Y Carmina, con respecto a lo que decías, es curioso, ¿no? Como esas ganas que como un poco de volver. Y hoy, sin entrar en política, pero es verdad que se ha puesto un poco encima de la mesa la salud mental, ¿no? de la gente. Hoy en el Congreso ha sido uno, yo creo, de los trending topics. Y la verdad es que yo creo que dentro de esa salud de la gente también está un poco esa vuelta a la oficina, ¿no? El volver otra vez a tener contacto. Y muchas veces ya yo creo que nos empieza a pesar, ¿verdad? O sea, que yo creo que también hablaremos de eso. Ana, cuéntanos, ¿cómo está siendo la vuelta en Savills Aguirre Newman y luego en vuestros clientes? ¿Qué estáis viendo? Muchas gracias, Alfredo. Nosotros estamos observando lo que ha comentado Carmina, es decir, hay ganas de volver a la oficina, obviamente primando la seguridad, y esto implica que el regreso del 100% de la plantilla ahora mismo pues es muy complicado, a no ser que fueran empresas que tuviesen espacio muy holgado, pero la tendencia, como bien ha explicado Carmina, en estos últimos años ha sido de eficientar mucho el espacio y ahora nos encontramos pues que esa incorporación al 100% mientras dure la pandemia y no alcancemos la inmunidad de grupo pues es muy complicada, pero en términos generales sí que las empresas están intentando, haciendo el esfuerzo, a no ser que tengan políticas de su matriz multinacional de que no regresen a las oficinas, están intentando dar la posibilidad a sus profesionales de que puedan trabajar en la oficina al menos algunos días a la semana, porque tenemos que tener muy presente que no todo el mundo tiene ni el espacio ni las condiciones en sus hogares para poder trabajar de una manera concentrada, con un mínimo de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay un deseo de, en aras de proteger a sus profesionales, de al menos dar la posibilidad de regresar un tiempo a la semana. Me encanta que hayas introducido el factor psicológico, porque por complementar un poquito los datos que ha dado Carmina, a mí sí que me gustaría ahondar aquí, ¿no? En el estado de ánimo de la gente, porque esto al final es relevante. Nosotros lo que hemos notado es, sobre todo, las capas de profesionales más jóvenes estaban deseosos de regresar, con esa voluntad pues, de volver a una interacción social, también conscientes de que no estaban teniendo el nivel de formación adecuado. O sea, pensad que hay muchas organizaciones que incorporaron gente a principios del 2020 y que pisaron la oficina a esas personas que acababan sus estudios académicos, ¿no? Su formación académica, y que el mercado laboral, su mundo laboral ha sido eminentemente a través de una pantalla, ¿no? Entonces, esto es una pérdida de calidad de la formación de ese profesional muy, muy alta, porque todos hemos aprendido de perfiles más seniors y de situaciones reales con los clientes, con una dificultad que surgía, con estas cosas inesperadas que son las que te acaban forjando como profesional. Ahora, ¿qué sucede, ¿no? Con la vida a través de una pantalla, todo está planificado, incluso el café. Todos nos hemos cerrado cafés, ¿no? Pero es cierto que muchas veces a la hora de tomar ese café pues no te venía bien porque tenías que atender una llamada, contestar un mail, y ese café espontáneo que se producía cuando una comunidad de profesionales comparte un mismo espacio físico y que es el que te da la calidad de vida en tu puesto de trabajo, pues claro, todo esto, si no se regresa a ese espacio físico común, pues es muy complicado que se dé. Y yo creo que sí, que las oficinas, la posibilidad de que se pueda regresar a las oficinas es fundamental para el bienestar de la población actualmente, que además llevamos un nivel de estrés adicional por muchos otros factores, porque muchas personas están sufriendo duelos de personas, duelos de cierres de negocios de alguien en su familia. Es decir, hay muchas situaciones complejas y el mundo del trabajo también se está volviendo complicado, sobre todo cuando no tienes la posibilidad de regresar a ese espacio de trabajo común al que tú estabas acostumbrado en la época prepandemia.
Entonces, por cerrar ya y escuchar a Miguel Ángel que nos dé su opinión, también quisiera destacar los sectores en los que vemos más necesidad de regresar a ese espacio físico común. Claramente el mundo creativo, nos dicen que les cuesta muchísimo generar el flujo de creatividad a través de una pantalla porque no se comparte un mismo estado de ánimo ni esa conexión mental que a veces se requiere en los procesos creativos. Luego también empresas vinculadas a la innovación, que en cierto modo también está muy vinculado con una cierta creatividad o con un cierto punto de pensar fuera de la caja. Esto también les está costando más a través de la pantalla. Y en términos generales lo que estamos viendo es que cuanto más sofisticada es la actividad de nuestro cliente, cuanto más necesita generar inteligencias colectivas, es decir, un flujo de pensamiento o de aportación que requiera perfiles diferentes, de formaciones diferentes y que todo el mundo esté aportando ahí la parte que le toca en ese proceso, pues han perdido mucha calidad de vida en relación a las presenciales. Esto es el testimonio que os podría dar de lo que estamos viendo en nuestros clientes. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Mira, el otro día he hablado con un amigo que acaba de lanzar lanzó una startup. Bueno, durante el confinamiento estuvo diseñando un poco todo y mostrando cómo era el proceso de creación, Social Wow, de Ismael Teijón, y la lanzó en septiembre. Y el otro día hablaba con él y me comentaba cómo, bueno, ha sido muy duro el lanzamiento, porque tiene 11 personas totalmente deslocalizadas, ¿no? Y cómo muchas de esas tensiones iniciales dentro de un proceso de creación, dice, si hubiéramos estado presencialmente hubieran sido muchísimo más fáciles, ¿no? De, oye, vámonos a comer, vamos a tomar un café y solventar problemas. O sea, que efectivamente creo que hace falta una vuelta a la presencia. Miguel Ángel, cuéntanos cómo está siendo, porque sí que me gustaría, si quieres brevemente, que nos cuentes un poco qué es Booker, porque, bueno, sí, tanto Carmina Colonial, pues en el sector inmobiliario los conocemos perfectamente, Sabes Aguirre Newman y Ana, por supuesto que también. Pero tú que eres más desconocido, si quieres, cuéntanos un poquito brevemente qué es lo que hacéis en Booker, vale, porque eso justifica mucho que estéis aquí. Y luego, cómo están con esos clientes con los que trabajáis, cómo está siendo esa vuelta al trabajo e incluso la vuestra dentro de Booker. Sí. Muchas gracias, porque de hecho lo iba a hacer. Así que me has dado el paso. Te da autorización. Fenomenal. Lo hago con elegancia ya. Bueno, Booker, pues somos una startup que nacimos antes del COVID y con el objetivo de ayudar a las empresas en la gestión de los recursos, de los espacios, para generar eficiencias. Bueno, pues con esa estrategia inicial y teniendo en cuenta que en una situación pre-COVID, y la verdad es que suena un poco feo, ya todo el mundo está con el pre-COVID, post-COVID, pero no me gusta, pero es la forma más clara de describirlo, ¿no? Pero en una situación pre-COVID, las empresas pensaban en eso del hot desking. De hecho, había implementaciones de hot desking. Curiosamente, había implementaciones de hot desking sin ningún tipo de gestión. Realmente era una forma de pensar en el futuro, empezando a dar pasos pequeños, ¿no? Pero sin ningún criterio de eficiencia, sino, bueno, pues parece que hay que ir a ese movimiento y que tiene sentido, pero no existía el conocimiento del cómo aterrizarlo, ¿no? Bueno, nosotros nacimos con ese objetivo, ayudar a las empresas en la gestión de esa eficiencia en los recursos, y lo que pasó fue que de un nice to have, como dicen los ingleses, en la implantación de soluciones de gestión de espacios, de repente, de un día para otro, se convirtió en un must, ¿no? En el que todas las empresas necesitaban urgentemente tener alguna solución que les ayudara en algo que tenían encima de la mesa, una patata caliente, que era cómo gestionar un escenario totalmente nuevo para, digamos, dar una cierta seguridad en esa vuelta al trabajo, ¿no? Y ya el concepto de eficiencia pasaba a un segundo plano y de repente se convertía en el primero, la seguridad, con lo cual hubo avalancha de empresas que empezaban a llamar con necesidades urgentes, pero sobre todo por el sentimiento de tengo que resolver algo que todavía no sé ni cómo resolverlo, ni qué envergadura tiene, ni cuánto va a durar, ¿no? Esa incertidumbre completa, ¿no? Entonces, nos ha pasado de todo, ¿no? De empresas que pues nos pidieron con urgencia y que luego
se volvieron a sentar y volvieron a pensar, bueno, es que esto igual vamos a quedarnos todos en casa y no vamos a necesitar ninguna herramienta para gestionar algo que no se va a utilizar, ¿no? Entonces, en todo este año desde el COVID, pues tenemos un mix de esa vuelta que hablabais, ¿no? Empresas que tenían las cosas más o menos claras y de hecho desplegamos la solución de gestión de los espacios, de los puestos de trabajo, pues hace casi un año. Pues en mayo del año pasado empezamos con algunas de estas empresas con escenarios COVID y empresas que han ido cambiando la toma de decisiones en función de, como decía Carmina y Ana, de la evolución de la situación, ¿no? Pues algunos decían, no, pues nos vamos a septiembre. Luego llegaba septiembre y decían, no, nos vamos a diciembre. Luego en diciembre, enero. Luego en enero a mayo. Ya estamos hablando con empresas que se van a septiembre. De hecho, tenemos algún proyecto fuera de España cerrado, contratado, que íbamos a desplegar en enero y nos vamos probablemente a diciembre, ya nos han dicho, ¿no? Entonces, la casuística es muy variada. Tenemos alguna empresa que tiene un 70% de ocupación y lo normal es que haya un 30% de ocupación de los espacios, ¿no? Y desde un punto de vista internacional, al final, es todo replicable, ¿no? O sea, yo creo que las empresas están, digamos que los miedos son comunes al ser humano y no entienden de nacionalidad. Y eso sí, depende mucho de cada empresa, de cada tipo de empresa, bueno, pues cuál es la operativa de esa empresa, si puede mantener esa operativa en remoto como nosotros. Nosotros somos una startup y desde el primer día de confinamiento nos encerramos todos en casa a trabajar desde casa, pero claro, somos una empresa de producto, de desarrollo tecnológico. Gran parte del equipo es informático, con lo cual están más que acostumbrados a trabajar, digamos, en su cubículo concentrados. Evidentemente, las videollamadas nos han salvado a todos, pero luego hablaremos del tema tecnológico. Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Es que, pues alguno pensaba que una conversación en la que yo moderara no iba a haber tecnología, pues claro, tenía que haber tecnología. Y Miguel Ángel es mi cuota de tecnología en esta charla, pero que hablaremos porque la tecnología también es importante. Yo creo que habéis destacado una cosa muy interesante y es que no existe un único modelo, sino que hay tantos modelos como empresas y como sentimientos también dentro. Y Miguel Ángel has comentado una cosa sobre esa toma de decisiones. Yo creo que las sucesivas olas que han venido, ¿no? La primera no, porque la primera fue la que nos pidió, pero la segunda, la tercera, ha hecho que mucha gente que fuera a tomar decisiones, la verdad es que las separara, viera, y yo creo que ahora la vacuna, que creíamos que iba a ser como la solución, pues vemos cómo se van produciendo parones, ¿no? Ahora la de AstraZeneca supone un parón, otra vez incertidumbre, veremos a ver cómo se acaba solucionando este tema. Me gustaría preguntaros a Carmina y a Ana por estar más en ese terreno, digamos, de lo que es el espacio físico de oficinas. ¿Qué solicitudes están haciendo los clientes que ya tenían en los edificios de oficinas o los nuevos que están entrando, ¿no? Es decir, ¿cómo está siendo esa adaptación y cómo vosotros os tenéis que estar adaptando a esos nuevos requerimientos de un cliente que creo que empieza a pedir como cuando vamos al bar, ¿no? Uno lo quiere cortado con leche, otro con leche fría, otro a mí en vaso de cristal. ¿Cómo está siendo todo ese tema? Ana, cuéntanos, porque además vosotros con un departamento de arquitectura seguro que esto lo complica más. Un departamento estupendo y muy creativo. Y a ver, y la verdad es que ahora está siendo un reto súper interesante para ellos, porque es obvio que va a tener, todo lo que estamos viviendo va a tener un impacto en el diseño de los espacios de trabajo. Yo ya sé que se ha dicho mucho y ahora voy a decir un topicazo, pero es que es la verdad que la pandemia lo que ha hecho es acelerar tendencias que ya teníamos identificadas y precedentes. Ya lo sé, pero es que en este caso no puedo dejar de decir que antes del virus ya sabíamos que los espacios colaborativos, los espacios de interacción, cada vez iban cogiendo más importancia. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy se está valorando mucho, o sea, las empresas que cada vez pues, estamos en entornos más competitivos, que nuestro focus es el talento y que ese talento se interrelacione bien. El espacio físico es muy importante, ¿no? Y entonces es una herramienta para performar mejor. Y todo está diseñado para que todos performemos mejor, que tiene una parte de
vamos a decir así, de bienestar, porque tú cuando estás bien y te sientes conectado con lo que estás haciendo, pues lo haces mejor, entras en un flujo mucho más interesante y luego evidentemente la rentabilidad, la legítima rentabilidad de la organización. Y los espacios de interacción social cada vez se estaba demostrando que generaban inercias más positivas, ¿no? Y que salían cosas más interesantes de aquí. O sea que realmente los arquitectos y los diseñadores, tanto del espacio interior como de mobiliario, tienen retos muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Las metodologías de trabajo Agile, que cada vez se están implantando más, si no en estado puro, sí en formatos mixtos, pues claro, las reuniones que hacíamos hace 15 años, que nos apalancábamos muchas personas en una sala grande, que desayunábamos prácticamente allí, nos íbamos sirviendo cafés y que duraban 2 horas, claro, las metodologías ágiles, el tipo de espacio que necesitan, pues igual será un gran espacio donde colgar los post-its o donde apuntar y sillas altas donde la gente en 5 minutos ya se haya reunido, ¿no? Este tipo de cosas impactará mucho en la arquitectura interior. Y luego, recuperando tendencias prepandemia, pero que ahora ya claramente estamos viendo que son requerimientos inexcusables, tanto de las empresas más sofisticadas como de las no tan sofisticadas, es tecnología. O sea, la pandemia lo que sí que ha dejado claro es que el espacio tiene que ser tecnológico, no solamente en cuanto al wifi, sino en cuanto a cualquier cosa que se pueda necesitar en relación a la tecnología. Y aquí la tecnología, permitidme que diga, yo también soy muy fan de la tecnología como tú, Alfredo, y nos va a determinar mucho si el diseño de los espacios de trabajo está bien hecho. Yo creo honestamente que si antes las empresas hacían reformas de sus espacios interiores cada 3 años, cada 5 años, a día de hoy, como la tecnología, los sensores nos podrá decir qué espacios están sobreutilizados o infrautilizados o qué conviene replicar en la oficina porque está teniendo mucho uso, que vamos a entrar en un flujo de reformas, de rediseño del espacio interior más o menos constante, que se va a estar atento a todo esto y que va a ser bueno, porque al final el objetivo final es trabajar mejor. Es trabajar mejor, tanto en términos de bienestar de los profesionales como en términos de rentabilidad de la empresa. Y el tercer criterio es el de sostenibilidad. O sea, ahora ya no solamente hablamos de los sellos BREEAM y LEED, que por supuesto, sino ahora la pandemia lo que ha puesto más en valor son los sellos WELL, es decir, cómo es el bienestar de esa comunidad profesional que está compartiendo un mismo espacio físico. Fenomenal. Antes de dar paso a Carmina, me gustaría recordaros la encuesta que os hemos lanzado, que os animéis, ¿vale? Porque es muy interesante. Es anónima, no os preocupéis, no vamos a saber qué estáis contestando. Entonces, os lo digo porque la verdad es que creo que la pregunta puede ser interesante para ver, oye, lo que estéis ahí. Y luego, Ana, claro, hemos hablado de los arquitectos, que puede ser la parte como más vistosa, pero oye, también está la gente de Facility Management, la parte de gestión, que también yo creo que está suponiendo un reto por todo este tema y las inversiones además que hay que hacer. Entonces, Carmina, cuéntanos un poquito también para vosotros como gran propietario de edificios de oficinas, qué retos en cuanto a gestión, etcétera, os supone, porque la verdad es que es un cambio brutal con lo que hay que introducir. Sí, bueno, la verdad es que como decía Ana, esta visión, ¿no?, de que nos venía a llegar a algo, un cambio, ¿no?, ya estructural, ya la veíamos hace unos años y más o menos las compañías nos íbamos preparando, ¿no?, hacia estas tendencias que el COVID ha acelerado. Básicamente nosotros siempre estamos trabajando, y hace muchos años, lo que llamamos internamente las 3 Is, o las 3 Es, y en inglés, siempre lo digo en inglés, las 3 Es, que es la parte de environment, es decir, tema medioambiental. Un edificio tiene que tener la calidad medioambiental y esto no va solo de LEED o BREEAM, va de medir exactamente las emisiones de CO2, los consumos de los clientes, va de IoTizar, por tanto aquí una vez más tecnología, IoTizar los espacios para medir exactamente los KPIs de los consumos, porque todos, menos nosotros, ¿no?, tenemos un compromiso en el 2050 de tener un negocio o una actividad cero en emisiones y hemos suscrito el Pacto de París, con lo cual tenemos que caminar hacia esta dirección y a este compromiso, y esto pues lleva tecnología y también lleva ubicación, y ahora os comentaré por qué, ¿no? Por tanto, nosotros hemos preparado la compañía, que es además lo que nos están pidiendo nuestros clientes, las 3 Es, environment, medioambiental, efficiency, toda la parte de eficienciar los espacios. No es lo mismo un espacio o un edificio de oficinas
de una torre vertical con plantas de 800 metros cuadrados que un edificio de oficinas horizontal con plantas de 2.000 metros cuadrados. Es decir, cuanto más metros cuadrados tienes por planta, más eficiente es tu layout, ¿no? Tus espacios, más flexibilidad puedes dotar a tus espacios a la hora de diseñar estos espacios de creatividad y, por tanto, mejor interacción con tus empleados puedes generar, ¿no? Por tanto, environment, efficiency y experience. La Ed Experience va de contenidos, va de cómo dotamos, ¿no? De hogarizamos, si hemos llevado el trabajo a nuestras casas y cada uno nos hemos diseñado nuestros espacios en nuestros hogares para trabajar, tenemos que hogarizar también nuestros espacios de oficinas, ¿no? Y aquí, pues como comentaba antes Ana, toda la parte de layout de los diseñadores, de los arquitectos, pues es algo a tener en cuenta. Pero experiencia no solo es de que tú puedas sentirte como en casa en el espacio de oficinas, sino que tú puedas también tener, cuando sales de trabajar, cuando quieres convivir con tus colegas, pues que tengas lifestyle, ¿no? Que tengas vida alrededor de las oficinas. Y esto va de un fenómeno que es el work from closer, es decir, next closer to home, ¿no? Es decir, que el trabajo esté cerca de tu zona residencial. Y esto, pues en muchas ciudades grandes, de metrópolis grandes, se está hablando de ciudades ya policéntricas, ¿no? Que tengan espacios de oficinas junto con los espacios residenciales o con las áreas residenciales. Por suerte, Barcelona y Madrid son ciudades de 25 minutos de promedio, ¿no? De distancias. No estamos hablando de un Hong Kong, no estamos hablando de un Tokio, no estamos hablando de un Londres, que son duraciones de más de 80 y 90 minutos. Y por tanto, esto lo que significa es que la ubicación de los espacios de oficinas es muy importante precisamente para descarbonizar, es decir, que tenga acceso vía transporte público, pero sobre todo para tener esta experiencia a la hora de trabajar no solo dentro del espacio, sino alrededor del espacio. Por tanto, la localización es muy importante, ¿no? Y algún dato al respecto. Nosotros, es decir, si ha cambiado la demanda respecto a lo que veíamos antes de la pandemia, yo creo que no. La demanda continúa pidiendo espacios sostenibles, espacios eficientes y ubicaciones junto o cerca de las zonas residenciales. Y esto significa ubicaciones centro-ciudad. Y un ejemplo que a veces pongo es que nosotros en París, en medio de la pandemia, y significa mes de mayo del 2020, un proyecto que estamos haciendo en París, muy cerca de l'Arc de Triomphe, es un proyecto que acabaremos este año, pues lo alquilamos a Goldman Sachs para su sede de toda la parte de Europa continental. Y nosotros nos sorprendimos que Goldman Sachs alquilase todo ese edificio con un contrato de largo plazo, precisamente porque él nos decía: yo quiero retener y tener el mejor talento, por tanto quiero el mejor edificio, el espacio más eficiente, es un edificio sostenible con máximas calidades, pero quiero centro-ciudad. Quiero, porque sé y tengo una encuesta, que el principal motivo para ciertos empleados para escoger o no una oferta de trabajo, el 80% es la localización del espacio de oficinas y cómo es el espacio de oficinas. Y después hablaremos de si hay flexibilidad o no hay flexibilidad, ¿no? Por tanto, sí que hay datos que el espacio de oficinas es uno de los drivers principales para escoger trabajo y para retener talento y, por tanto, para captar este talento. Y cuando vemos encuestas, nosotros siempre hacemos encuestas, ¿no? Sobre todo en París hacemos muchas encuestas, el Paris Workplace, y la última que hicimos y es que preguntábamos a nuestros clientes cuáles son, ¿no? Qué van a hacer a partir de ahora en sus propios espacios de oficinas. Y algún dato que si os puede servir para también vislumbrar este futuro, ¿no? El 46% contestó que ampliarían sus espacios. Ampliarían sus espacios precisamente para dotar de flexibilidad, para dotar de espacios creativos y, por tanto, necesitaban desdensificar y revisar estos diseños, ¿no? El 44% revisar los layouts, cerrar y romper con las barreras de despachos cerrados y ampliar espacios a más creativos. El 36% implantar hot desking.
Por tanto, ya es una realidad que las empresas quieren implantar hot desking. Y el 38% implantar shared desking, espacios compartidos. Solo el 16% contestó reducir espacio. Por tanto, cuando tú tienes grandes clientes que quieren retener talento, que tienen un proceso de aportación de valor o de creación de valor de creativo, pues necesitan rediseñar espacios, necesitan location, necesitan eficiencia, necesitan retener talento, y esto significa pues tener experiencia alrededor de las oficinas. Muy bien, Carmina, muchas gracias. La verdad es que sí que es verdad que los datos que has dado coinciden con alguno que yo también había visto, y luego lo hablábamos el otro día un poco en la charla de preparación, ¿no? Es como los edificios de oficinas eran ese animal dentro de un ecosistema que no había tenido un depredador, o sea, bueno, pues había tenido sus más y sus menos, pero bueno, los centros comerciales con el e-commerce, los otros, la vivienda, problemas regulatorios, y todos se ven amenazados por algo, y los edificios de oficinas, bueno, pues sí, situaciones económicas donde hacen que se contrate más o menos, pero la pandemia ha sido como un gran golpe, un gran zarpazo. Pero bueno, por lo que estáis contando, se está sabiendo adaptar, se está haciendo, y hay una cosa muy interesante, ¿no, Carmina, que has contado, que es ese preguntar al cliente, al que ocupa el edificio, para decir, ya no le estamos solo alquilando un espacio, estamos tratando de crear una comunidad para juntos, oye, pues crear espacios de trabajo interesantes. Pues mira, vamos a ir con lo que ha contestado la gente, en cómo está siendo vuestra vuelta al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría, un 48%, dice que están en un modelo híbrido, yendo unos días de la semana a la oficina, y eso es lo que es mayoritariamente. Luego se reparte entre gente que está teletrabajando, pero que están haciendo modificaciones para volver a un modelo presencial o un modelo híbrido. Hay otro 19% que ha dicho que ha vuelto totalmente a la pandemia. Hay otros que están teletrabajando, un 14%, pero sin fecha fija, todavía no saben cuánto. Y sorprendentemente, solo un 0% ha dicho que la empresa ha decidido que se va a trabajar en remoto y como de manera definitiva. Con lo cual, de momento, no estamos en modelos americanos, que ahora veremos con este tema, ¿no? Y mira, y lo engancho con eso, ¿no? Con los modelos nuevos que ha traído esta manera, la pandemia, ¿no? Entonces, creo que están, aparte del modelo presencial, que es el clásico, se está dividiendo como en tres partes, ¿no? El virtual first, es decir, es ese donde es totalmente virtual y tratan de que no se vaya a la oficina, que Dropbox es uno de los que lo ha hecho, y lo que comentábamos, ¿no? Mucha empresa tecnológica es la que ha decidido, oye, de momento no vamos a volver a la oficina y va a ser todo virtual. Y luego están los modelos híbridos, ¿no? Esto que comentamos de que vas unos días a la oficina y otros días trabajas desde casa. Y dentro de estos modelos híbridos, creo que lo que está suponiendo también un poco, incluso también yo creo que los virtual first, ¿no? Es el hecho de que vas a empezar a tener como diferentes espacios de trabajo. Es decir, ya no solo va a ser la dualidad de trabajo en casa o trabajo en la oficina, sino que puedo trabajar en casa un día, un coworking otro día porque tengo que reunirme con compañeros que están en la misma zona, otros días voy a la oficina. Entonces, me gustaría un poco que, si queréis, que comentemos este tema, ¿no? ¿Cómo van a ser esa gestión en los espacios de oficinas sobre tener, oye, por un lado coworking, por otro lado teletrabajo, por otro lado oficina? Es un reto, ¿no? Pero es un reto para las empresas, es un reto para proveedores de servicios de estas empresas y para los propietarios de edificios, pues por supuesto, de oficinas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis ese sistema donde parece que los coworking pueden ganar peso dentro de este sistema y empezar a estar también incluso deslocalizados, o sea, no ubicados dentro de las mismas ciudades? O incluso podemos ver edificios de oficinas que antes a lo mejor no eran tan prime, pero que se pueden convertir en relativamente algo más prime, porque al final aglutinan población cercana, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues poniéndome en Madrid, que me resulta más fácil, oye, pues zona norte de Madrid, un San Sebastián de los Reyes, etcétera, que a lo mejor hay un gran núcleo de población alrededor y pueden ser que esos edificios, ¿no? Me gustaría un poco que analicemos toda esta estructura y estos grandes hubs, ¿no?, que se van a crear alrededor de los edificios de oficinas. Y Miguel Ángel, si quieres empezamos contigo por el tema de, como proveedor de cliente. Claro, el cliente no le vas a gestionar un único edificio, puede ser que le gestiones 3, 4 sobre la misma empresa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese reto. Sí, no, es correcto. O sea, yo lo que estamos viendo es, bueno, todas las empresas evidentemente con las que estamos hablando están buscando esos modelos híbridos. Al final estamos hablando de conceptos que antes de la pandemia estaban como desligados, tema de teletrabajo, tema del hot desking, tema de la conciliación. Se hablaban de ellos, pero no existía un denominador común. O sea, nadie los trataba como un todo, porque además tienen que estar muy interrelacionados, ¿no? Es cierto que, como decía, ¿no?, todas las empresas con las que hablamos
hablan de modelos híbridos en los que ahora mismo pues están con un escenario evidentemente COVID, pero que ya plantean ese análisis del escenario post-COVID en el que va a haber gente que algún día a la semana va a trabajar desde casa, en los que dentro de las oficinas va a haber espacios de colaboración y espacios de hot desking, y así los estamos diseñando desde un punto de vista de gestión de los recursos, de los puestos de trabajo. Y yo creo que va a depender mucho de cada empresa, ¿no? Cada empresa va a implementar o va a tener un concepto diferente de cuál va a ser ese mix de esos modelos híbridos, pero lo que sí que hemos visto, y de hecho hemos reaccionado desde el primer minuto en la pandemia, es a entender que la gestión de los espacios tiene que ir muy ligada a la gestión de los programas de teletrabajo y muy ligada a la gestión, por ejemplo, de algo que antes estaba totalmente desvinculado, que era el parking. El parking era un elemento que está ahí, que es un beneficio, digamos, para determinados empleados, pero que ha trastocado toda la situación, porque ya no va a haber gente con una plaza de parking que vaya todos los días a la oficina, y por tanto eso también hay que racionalizarlo, ¿no? O sea, dentro de las oficinas hay que tener en cuenta otros espacios, no solo los espacios de trabajo, ¿no? Nos hemos dado cuenta también durante la pandemia que nos pedían algo que nosotros no teníamos dentro de nuestra gestión del producto, ¿no? Como módulo, ¿no? Que es la gestión del comedor. Bueno, pues la gestión del comedor no era algo que se plantearan dentro de un modelo de gestión de espacios, ¿no? Está ahí el comedor y la gente va, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues es algo que también hay que gestionar, que hay que rediseñar también junto con el resto de las oficinas. Entonces, bueno, al final, con todos los que hablamos, en una medida u otra, están implementando ese modelo híbrido. Y lo interesante también, y ligado con lo que hablabas de la deslocalización, pues hay un tema muy interesante, y es que hay una serie de generaciones dentro de las empresas que cada una tiene una forma de ver el trabajo, de dónde trabajar, de cómo trabajar, ¿no? Y eso también tienes que tenerlo en cuenta a la hora de rediseñar ese cambio cultural que luego hablaremos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que, bueno, pues que puede haber parte de empleados que ya directamente se contraten con una modalidad en remoto, y a mí me está pasando. Yo antes igual, como bueno, pues, tenía una mentalidad quizá un poco más tradicional porque he trabajado en multinacionales, pues no se planteaba, pero yo estoy contratando gente directamente que, bueno, que está en otras ciudades y que, bueno, pues nos veremos unas pocas veces al año. Pero ¿por qué no? Si lo que se ha demostrado es que el trabajo remoto funciona siempre y cuando lo gestiones bien con el resto del equipo y con las herramientas que las empresas tienen que proporcionar, ¿eso qué va a hacer? Bueno, pues que tengas empleados deslocalizados, y esos empleados deslocalizados tendrás que darles también unos servicios, ¿no? Entonces, las oficinas también se van a convertir en oficinas deslocalizadas. Tendrás unas oficinas matrices que yo creo que también serán buenas para generar ese sentimiento de pertenencia y de marca, y que haya diseño y que sean muy atractivas, pero igual a empleados que tengas en ciudades pequeñas lo que les interesa es que tengas un espacio de coworking cerca, que además esté contratado por la empresa y que sea, digamos, una extensión de esa empresa en esa ciudad, ¿no? De tal manera que yo creo que todos esos modelos van a poder coexistir. Lo que pasa es que estamos en el inicio de un ciclo, de un cambio de ciclo, ¿no? Y de un cambio de forma de ver bueno, pues el trabajo y que el trabajo no es donde trabajas, ¿no? Al final. Es que, mira, lo dices cuando dices que estamos en el principio. Yo creo que es que como vivimos una cultura de rapidez y de inmediatez, parece que queremos las respuestas ya.
Y no nos damos cuenta que claro, la vida al final se ha cortado, ¿no? Los procesos de cambio de antes eran como muchos más largos y más extensos. Ahora nos han acostumbrado a que pides un paquete online y lo tienes en 2 horas en tu casa. Y eso lo queremos trasladar a todo lo que son nuestros aspectos de la vida. Y oye, a veces los procesos tienen que ser, efectivamente. Carmina, vosotros, claro, tenéis una oferta, digamos que ya bastante completa en el sentido en que tenéis oficinas y luego tenéis Utopicus como tema de coworking. ¿Cómo lo estáis planteando dentro de vuestros clientes esa oferta y ese panorama? Porque sí que es verdad que antes yo creo que ya estabais trabajando en esta línea, pero posiblemente a lo mejor lo que antes era, como decía Miguel Ángel antes, ¿no? un nice to have, pues se ha convertido en un más y por tanto eso. Entonces, ¿cómo estáis planteando esa oferta conjunta y si estáis planteando, bueno, que al final posiblemente hay que colocar coworkings en zonas que no teníais a lo mejor inicialmente pensadas? Sí, no, la verdad es que el debate es interesante y a mí lo que me gusta, o a nosotros lo que nos gusta también es ver qué está pasando en otras ciudades, qué está pasando, ¿no? En otras, sobre todo en países donde la flexibilidad o el modelo híbrido tiene una gran penetración, los países nórdicos, teletrabajaban un 30 y pico %. Entonces, a mí me gusta ver esas dinámicas para entender hacia dónde podemos ir y sobre todo también entender las ciudades, es decir, un Nueva York, un Londres, pues un Berlín no es lo mismo que un Madrid o un Barcelona, las densidades son muy diferentes y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, dicho esto, te comento un poco cómo vemos y luego qué estamos haciendo. Cuando tú miras el nivel de densidad de población por metros cuadrados de oficinas que hay en los mercados, Barcelona y Madrid tienen unos ratios por encima de la media, es decir, si Londres está en 0,2, población que vive, habitantes de Londres sobre los metros cuadrados que hay en Londres de oficinas, y tú coges este mismo ratio en Barcelona y en Madrid, Madrid creo que está en 0,7, Barcelona en 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un parque, o el parque que tenemos de oficinas está muy pegado al residencial. Hemos diseñado las ciudades con un mix o con un equilibrio, ¿vale?, bastante razonable en lo que es vivienda y oficinas. Aquí no estamos hablando de grandes metrópolis, que hay una parte muy importante de residencial, ¿no?, de personas que viven fuera de los grandes centros financieros de las ciudades, ¿no? Y por tanto, cómo vamos a diseñar el futuro del trabajo en un Barcelona o Madrid no es lo mismo que un París, ¿eh? En París probablemente pueda haber diseños más policéntricos, es decir, varias ciudades dentro de la misma ciudad, lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en Manhattan o en Nueva York, pero Barcelona y Madrid no vemos tanto esta tendencia por esta densidad que os comento, ¿no? Porque está muy pegado las oficinas a donde vive la mayoría de la gente. Dicho esto, evidentemente hay gente que vive fuera del centro ciudad, pero es verdad que hemos creado ciudades densas, densas en cuanto combinas vivienda y combinas oficinas, ¿no? Por tanto, lo de los hubs de oficinas fuera de las ciudades, sin servicios, a nosotros nos cuesta verlo, precisamente por esta relación de habitantes, metros cuadrados de oficinas en los mercados españoles. Quizás en otros más, pero aquí nos cuesta verlo. Dicho esto, nosotros como planteamos el modelo híbrido, sí es verdad que creamos la marca, bueno, compramos y creamos, ¿no?, y reenfocamos Utopicus hacia dotar de flexibilidad a nuestros clientes corporativos. Y esa prueba, ¿no?, o ese test que hemos hecho durante estos años de cuál es el modelo perfecto complementario a nuestros corporates como clientes, pues hoy lo vemos que estos centros utópicos los vemos más dentro de nuestros propios edificios corporativos, dotando de estos espacios de flexibilidad a nuestros clientes corporativos. Y esto, la verdad, que es una propuesta de valor que es muy bien recibida, porque cuando tú antes, ¿no?, hace unos años, y Ana lo sabe muy bien, te planteabas irte a un edificio de oficinas, tenías que pensar, oye, pues necesitaré tantas salas de reuniones y tantas estarán ocupadas y tantas menos, y necesitaré cocina para no sé cuántos y un lobby para no sé qué. Bueno, pues todos estos amenities, todos estos servicios, ¿no?, y este buffer que puedas tú ofrecer vía espacios flexibles, si lo tienes diseñado dentro del mismo espacio, del mismo edificio de oficinas, y por tanto el cliente corporativo o cualquier cliente sabe que tiene
cierta flexibilidad con estos espacios, pues creo que es un más para ellos, ¿no? Es una propuesta de valor muy interesante y por tanto nuestro producto flex, digamos, o nuestro producto híbrido pasa por combinar en el mismo edificio espacios corporativos tradicionales con espacios flexibles, con servicios, con amenities para dar este buffer y esta flexibilidad a nuestros clientes. Pero dicho esto, concebimos más este producto, sobre todo en Barcelona y Madrid, en los edificios centro-ciudad prime, porque entendemos que nuestros clientes quieren estar en el centro-ciudad y están pidiendo este tipo de ubicaciones. Aquí vemos menos, la verdad, como te comentaba, por este racional, ¿no? Los hubs en distintas áreas fuera de centro-ciudad. Entonces sí, es curioso como el mundo hospitality, ¿no? Aprovechando lo que hablábamos al inicio del curso, pues se está trasladando a lo que es el segmento de las oficinas y cómo al final yo creo que vamos a llegar a un momento en que van a estar cruzados unas cosas con otras. Ana, voy a pasar contigo por otro tema porque como veo que va avanzando el tiempo y nos podríamos estar, como dice Carmina, que se abre cada un melón diferente, pero mira, es verdad que había una pregunta sobre tecnología que, bueno, creo que ha quedado claro, Carmina ha comentado, ¿no? La IoTización, que no idiotización de los edificios, ¿no? La IoTización de los edificios con el IoT. Tenemos a Miguel Ángel que lo está mostrando. Y mira, simplemente quería daros un dato sobre el tema de tecnología, una noticia que he leído hoy, que es de la semana pasada, como VTS, que es una firma estadounidense que hace gestión de edificios, ha comprado una app para gestión de edificios, Rise Building, por $100 millones. Es decir, estamos viendo cómo este movimiento está surgiendo, ¿verdad, Miguel Ángel? Que no hubiera cogido ese deal, ¿verdad? Bueno, yo estoy esperando el mío, ¿eh? No te preocupes, que seguro que después esto saldrá. Entonces, sí que me gustaría hablar a una parte que al final en los edificios de oficinas hay personas y creo, y era lo que comentábamos, ¿no? Es decir, y las empresas están formadas por personas y esto supone cultura de empresa, etcétera. Entonces, Ana, ¿cómo va a impactar todos estos cambios de trabajo? Ya hemos visto un poco cómo es en el espacio físico de oficinas, cómo va a ser, los retos, ¿no? Con la tecnología, pero claro, hay un reto súper interesante que es, pues, dependiendo de qué tipo de cultura tengas, que es virtual first, híbrida o presencial, pues vas a tener que hacer un tema de cultura de talento y cómo vas a captar el talento, cómo lo vas a mantener, etcétera. ¿Cómo lo ves tú que va a ocurrir eso y que si las empresas van a tener que empezar a dar soluciones individualizadas a cada uno de áreas de la empresa o incluso de personas? Muy interesante, además es muy bonito que siendo un tema tan inmobiliario como el que estamos tratando, es que el talento sale constantemente. ¿Y por qué? Pues porque es lo que nos va a determinar la manera en la que trabajaremos en un futuro. Entonces yo creo que es muy interesante que nos detengamos aquí y veamos qué quiere el talento, porque probablemente buscando lo que quiere el talento acabaremos sacando conclusiones muy interesantes de cómo va a ser el futuro de los espacios de trabajo. Del talento sabemos varias cosas. La primera cosa que sabemos es que quiere flexibilidad, no quiere imposición. Quiere poder decidir si teletrabaja, si va a la oficina, pero no se le puede marcar unas horas de entrada o de salida, o si elige un tercer lugar, ¿no? Que podría ser coworking, podría ser otras fórmulas, porque yo creo que esto evolucionará mucho, ¿no? O sea, nos centramos mucho estos últimos meses en hablar de esta dicotomía teletrabajo o oficina tradicional y yo creo que van a surgir muchas otras terceras opciones. Pero dicho esto, al talento, como tiene prurito de hacer bien su trabajo, lo que quiere es que se le mida bien, pero no mediante el presencialismo. Por eso él va a querer elegir dónde trabaja, porque va a elegir allí donde él considera que va a trabajar mejor, según la tarea que tenga que hacer, según cómo esté él ese día mentalmente, etcétera, ¿no? Esto para empezar, o sea que las empresas tendrán que ofrecer flexibilidad. Esta coexistencia de fórmulas yo creo que es el futuro claramente y tenemos que acabar viendo cómo. Pero quien ofrezca flexibilidad va a poder captar y mantener el talento, ¿no? Dentro de su organización. Luego de talento, ¿qué más sabemos? Valora el dinero, obviamente, quiere estar bien pagado, pero también valora otro tipo de remuneración. Y aquí yo creo que el espacio físico también va a ser una herramienta muy interesante para esa otra remuneración que busca el talento, ¿no? El talento quiere motivación intelectual, quiere aprendizaje, quiere ir a más, le gusta sentirse parte de algo que le trasciende, quiere tener sentimiento de orgullo de pertenecer a un determinado colectivo, el talento quiere estar rodeado de talento y quiere poder interaccionar, ¿no? De aprender y dar a ese talento, que se generen dinámicas interesantes
y que la empresa le ofrezca un determinado estilo de vida. Carmina lo ha mencionado en intervenciones previas. Esto es importante, lo del estilo de vida que ofrece una organización. Yo no lo veo nada frívolo, porque al final estamos hablando de trabajo, de rentabilidad, obviamente, de hacer bien una determinada tarea, pero hay que mirar todos los aspectos holísticos, ¿no? Y en todas estas consideraciones que estoy diciendo, el espacio físico es que es fundamental. El espacio físico es fundamental y el espacio físico común y compartido más, porque todas estas motivaciones que tiene el talento que he mencionado, este crecimiento intelectual, este formar y a la vez aportar, tener ganas de aportar, de generar este flujo interesante, es que es muy complicado que no se dé si no se comparte un mismo espacio físico. Entonces, varias conclusiones aquí, ¿no? Y por acabar y no alargarme mucho, van a coexistir diferentes fórmulas de manera de trabajar y el espacio físico común va a ser muy relevante. Muy relevante y tenemos que ver sobre todo cómo se va a producir esa interacción. Perdonadme que he dicho que ya acabaría con esto, pero quiero lanzar una última idea que me parece muy interesante, que es que hay muchos sociólogos que están ya preveyendo que tal como nuestros padres o nuestros abuelos, si trabajaban en el mundo empresarial, pues habían trabajado en una empresa durante toda su vida, en términos generales, nosotros ya no, hemos cambiado en varias ocasiones de empresa normalmente, y prevén varios de estos sociólogos que nuestros hijos van a trabajar para varias empresas en el mismo momento, no como nosotros que lo hemos hecho de manera sucesiva, sino que prestarán unos servicios en función de su campo de conocimiento, de su talento, de sus aptitudes y que trabajarán, harán delivery a diversas organizaciones. Y claro, esto otra vez vuelve a poner muy en duda, vuelve a poner la reflexión de cómo serán los espacios de futuro. Pero en cualquier caso, vayamos a una tendencia que la llaman uberización o no, de cómo trabajaremos en un futuro, lo que a mí me parece clarísimo es que el enriquecimiento del trabajo y del bienestar personal que se da en un espacio físico común es imprescindible, con lo cual el negocio de las oficinas, o pongámosle el nombre que queramos a ese espacio físico común, sí o sí va a ser donde se dé el mejor output a la hora de trabajar. Sí, Miguel Ángel, sí, no te preocupes. Ahora mismo simplemente quería comentaros que os hemos lanzado otra encuesta, ¿vale? Que la tenéis en el chat, que es ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan las empresas ante esta nueva situación? ¿De acuerdo? O sea, tenéis que marcar una, hemos puesto adaptación cultural, gestión de nuevas contrataciones, retos logísticos, analizar si deben afrontar estos cambios, es mejor esperar. Bueno, mirarlo ahí las respuestas y ya está. Miguel Ángel, tú además has comentado, y además en tu caso se produce cuando estás en una empresa tecnológica, es interesante este tema, ¿no? Es decir, es el hecho de tener esa parte informática de desarrollo, que es un grupo especial de gente, pues también requiere como mucha especialidad. Entonces, cuéntanos un poco también lo que querías comentar y cómo también afrontas tú ese proceso como startup. Sí. A ver, yo quería apuntar aquí que me parece muy relevante es un hilo conductor aquí entre la tecnología, que le hemos pasado así muy rápido con el cambio cultural, ¿no? Bueno, la tecnología al final es un facilitador, ¿no? Es un facilitador de cambios y en muchos de esos cambios el empleado es el centro, ¿no? Y eso, por eso lo ligo con el cambio cultural. Y es muy importante, y de hecho lo estamos viendo con las empresas con las que estamos trabajando y con las que estamos hablando, que pues en este cambio está involucrado la gente de Facility Management inmobiliario y la gente de recursos humanos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el cómo están poniendo la gente de recursos humanos el foco en el empleado, ¿no? Y en todo lo que se ponga desde un punto de vista tecnológico tiene que tener que ver con el empleado y cómo lo va a asimilar el empleado, ¿no? Y ya no solo pues la videollamada, ¿no? Que al final ha sido como de 0 a 100, ¿no? Pero lo estamos viendo en nuestras carnes con las soluciones de gestión de los espacios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con que un usuario tenga que hacer algo para gestionar algo, tiene que tener unos criterios de usabilidad, pero no solo ese criterio de usabilidad, sino que tiene que estar muy integrado en todo el workflow
de todos los procesos internos, ¿no? Y ahí pues es un reto que estamos viendo que tienen las compañías, el cómo integrar todos esos ecosistemas separados de los espacios, como hablaba al principio del teletrabajo, etcétera, creando una experiencia de usuario. Y lo comentabas al principio, Carmina, la parte experiencial de todo, ¿no? Es fundamental que el empleado se involucre en este cambio y o le incentivas, le motivas y haces que todo sea sencillo y atractivo, o si no lo vas a tener de frente y tener a la persona que va a ayudarte en ese camino hacia el éxito de la compañía y hacia el incremento de productividad y el incremento de eficiencias. Si no eres capaz de meterle desde el primer minuto y tenerlo en cuenta, pues va a ser complicado, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa también que es muy relevante, ¿no? Cuando tú estás gestionando pues recursos, personas, y desde un punto de vista tecnológico cada vez está mucho más en boga, lo interesante es medir, conseguir datos de todo, de cómo lo hace un usuario, cómo reserva, cómo libera, cómo utiliza las herramientas corporativas colaborativas, porque eso es lo que te va a dar la inteligencia para poder tomar decisiones y modificar tus asunciones iniciales, porque aquí nadie, yo creo que tenemos la clave de nada. Entonces, o eres capaz de medir desde el primer minuto y hacer partícipe al usuario final, o si no vas a estar ciego, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacías, Alfredo, el tema de las startups es muy particular, ¿no? Bueno, aquí primero estamos acostumbrados a cambios mucho más, o sea, somos pequeños y por tanto una organización pequeña es muy fácil adaptarla a un cambio. Evidentemente una organización grande, todo tiene que entrelazarse, ¿no? Y tienes que tener en cuenta absolutamente todos los procesos ya establecidos. En el caso además de una startup muy tecnológica, bueno, pues al final con las herramientas que ya tenemos y que ya estamos acostumbrados a utilizarlas y las metodologías que hablaba Ana de gestión de proyectos ágiles y bueno, todas esas metodologías que ya, bueno, nacieron de hecho en las startups, pues hace que para nosotros, digamos que este cambio sea mucho más sencillo, ¿no? O esta forma de trabajar, porque lo único que cambias un poco es el espacio, ¿no? Y al final ha sido fácil el adaptarse a esta nueva situación a través de pues, herramientas colaborativas. Fenomenal, muy bien, gracias, Miguel Ángel. Con esto hemos acabado este bloque 2, ¿no? En el que tratábamos de analizar un poco las formas del trabajo y el impacto del COVID, y yo me quedaría un poco con que efectivamente esto ha revolucionado o más bien ha acelerado cosas que estábamos viendo, ¿no? Es decir, estos cambios, el COVID lo que ha hecho ha sido acelerarlo, como decía Ana, que parece ahora es que hay que decirlo, pero es que es verdad que hay muchas cosas que se están acelerando con el COVID. Creo que va a haber retos que hay que afrontar y que esto es súper interesante porque hace que las empresas estén vivas y digo las empresas y los propietarios de edificios de oficinas y todos tenemos que estar vivos y adaptándonos. También me quedo un poco con lo que ha hecho Miguel Ángel de que hay que medir, o sea, vamos a entrar en una fase en la que vamos a tener que medir muchas cosas que antes no medíamos, pero luego me voy a quedar también con lo que ha hecho Carmina creo que ha transmitido tranquilidad en cuanto a la revolución que algunos dicen, pero que Carmina nos ha transmitido tranquilidad de tranquilos, que los edificios de oficinas seguirán donde están, no se van a mover, los coworking más o menos igual y más o menos seguir habiendo esa estabilidad. Entonces sí que me gustaría ya entrar en el bloque 3, ya que es el último, porque nos quedan, nada, quiero 10 minutos para que comentemos nosotros, para luego dar paso a las preguntas, que es el bloque 3 es qué nos va a deparar el futuro. Entonces os voy a fusionar las dos preguntas que tenía previstas y a ver cómo conseguimos comprimirlas, ¿no? Por un lado es, aunque Carmina, te voy a lanzar a ti la primera, aunque yo creo que más o menos me has contestado, pero me gustaría también saber un poco tu opinión. Sabes que el gobernador de Nueva York ha hablado de que en Manhattan va a tratar de hacer un cambio legislativo porque ante ese vacío de oficinas pues puede a lo mejor interesar meter usos de viviendas u otros usos, ¿no? Entonces la idea sería, ¿cómo ves esos movimientos? Aunque creas que en España no son, pero por lo que vosotros veis, ¿cómo pueden ser? Si puede haber ese cambio de usos en oficinas o que sean mixtos.
Por un lado, esa sería una pregunta, y por la otra, si nos puedes contestar también, o sea, ¿qué crees? Si todo esto que hemos estado hablando son cambios que realmente se van a producir, es mucho ruido, estamos actuando por el miedo del COVID que todavía no sabemos qué va a pasar y dentro de unos años resulta que vamos a estar otra vez todos estables. Serían esas dos las preguntas, ¿no? Es decir, si crees que es posible ese cambio de usos y luego si esto está siendo, toda esta reacción está siendo ante un dolor, ante un pinchazo que nos han dado, todo lo que esto es que estamos hablando y que va a ser realmente y se va a consolidar o que al final pasará y continuaremos la vida igual. Sí, bueno, perfecto. Empiezo por la segunda y brevemente. Como quieras, yo te las lanzo y tú las organizas. No, yo creo que los cambios de hábito y comportamiento, esto ya es un cambio estructural. Esto se va a quedar. ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra calidad de vida. Es decir, la flexibilidad lo que nos lleva es a combinar mejor nuestras vidas profesionales y personales. Antes esto era reivindicación de la mujer y ahora ya es todo el mundo, ¿no? Que está reivindicando y que está agradeciendo el que esto es posible y mejora la calidad de vida. Ayer estaba hablando con un inversor que yo en mi caso propio, yo me pasaba 3 días y seguramente muchos de vosotros, 3 días en un avión a la semana y a veces pues estaba una semana fuera, si estaba en Londres o en Estados Unidos, de casa. Y es una maravilla porque yo puedo hacer lo mismo, hablar con mis inversores desde casa, desde aquí, y ellos en sus casas. Nos veremos 1 o 2 veces al año, tendremos este roce personal, pero es maravilloso poder estar cenando en tu casa a las 8:30. Y ayer hablaba justo con un hombre al respecto, me decía, es que yo me he dado cuenta el tiempo que he perdido en aviones y me he perdido de mi familia. Entonces, si esta es la sensación que tenemos todos, esto va a cambiar, se va a implantar. Las empresas estamos viendo que esto al final beneficia a la gente, porque la gente es más feliz. La gente se siente, ¿no?, más implicado a una compañía que es sensible en estas políticas sociales, por tanto la flexibilidad, el teletrabajo, el 1 día o 2 en casa y el resto en la oficina, esto se va a quedar y bienvenido, bienvenido porque vamos a crear un mundo mucho más feliz, mucho más mejor y más eficiente, porque consumiremos menos o emitiremos menos CO2, ¿no? Con lo cual esto ya es una realidad. Dicho esto, es evidente que las ciudades tendrán que adaptarse y la normativa tendrá que adaptarse a estos nuevos hábitos. Y adaptarse quiere decir tener un urbanismo flexible. Hoy el urbanismo es intocable. Oye, hay una licencia, solo puedes hacer esto y ya está. Y hay un plan general aprobado y solo puedes hacer esto y ya está. Y lo que se ha visto es que la realidad de lo que nos ha pasado es que el urbanismo deberá adaptarse a lo que nos está ocurriendo. Deberá adaptarse si tenemos que hacer hubs de última milla para el e-commerce en centros ciudades. Deberá adaptarse a lo mejor readaptar retail a nuevos usos para gente mayor. Viviendas, ¿no?, que en función de sus esquemas pues puedan tener estas salidas y planta baja. Deberá probablemente pues flexibilizar los usos de espacios de oficinas que puedan combinar pues espacios de oficinas y residencial por crear esta comunidad. Yo creo que sí, que el urbanismo tiene una asignatura pendiente y aquí el IE pues tiene mucho que aportar, ¿no?, en este thinking de futuro, y es cómo planteamos un urbanismo que precisamente conviva bien con estos nuevos hábitos de vivir, ¿no?, y de trabajar. Y sí que veremos licencias, espero, esto quiere decir que los políticos se ponen las pilas y que por tanto entienden hacia dónde va este mundo, ¿no? Y por tanto yo creo que sí, que vamos a ver o vamos a tener que forzar desde el sector o de esta flexibilidad en el urbanismo para adaptarse a las circunstancias que están aquí y bienvenidas sean. Te cojo el guante, Carmina, de que el IE sea uno de los revulsivos para cambiar el tema. Vamos, que si conseguimos, digo nosotros no, digo, si conseguimos entre todos que los planes generales sean flexibles y que aprueben licencias rápido, te digo yo que eso, bueno, eso va a ser lo mejor que haya traído la pandemia, sin duda alguna. Antes de pasar a Ana, se me ha olvidado comentaros el resultado de la anterior encuesta, que os hemos preguntado cuál es el mayor reto al que se enfrentan las empresas ante esta nueva situación.
se ha repartido, ¿no? Se ha repartido entre la adaptación cultural y el analizar si deben afrontar los retos ahora mismo o es mejor esperar en función de cómo vaya la situación, ¿no? Ambas están con un 39%. Os lanzamos ya la última, ¿vale? Que también para que compartís también vuestras ideas y luego pues es un poco lo que estamos lanzando, ¿no? Es que si creéis que estos cambios en las nuevas formas de trabajar y os damos varias opciones, bueno, a ver también qué pensáis. Ana, el tema de cambio de usos y luego el tema de cómo crees que si esto es un ruido o no es un ruido, porque de hecho os compartí, ¿te acuerdas? Que es muy, muy interesante además leerlo con retrospectiva cuando Marisa Mayer, que era la CEO de Yahoo, en el 2013 decidió que se había acabado el teletrabajo y volvían todo el mundo a la oficina. Entonces, aquello causó un revuelo tremendo porque además llevaba 7 meses en el cargo y bueno, esto supuso casi que le cortaran la cabeza, pero es muy curioso cómo lo que dijo es lo que ahora se está hablando. Es decir, hay que ver muchas veces que esto no es nuevo, que esto hace 7 años estaba, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el cambio de usos y luego si crees que estos son cambios que van a perdurar o que estamos aquí respondiendo ante el miedo. A ver, muy interesantes las dos preguntas. Cambio de usos. Yo voy a ahondar en el mensaje que ha lanzado Carmina. Es decir, tenemos un urbanismo propio de finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a decirlo así, que no tiene voluntad de impulsar, sino más bien de controlar. ¿Y qué sucede? Pues que la vida, las necesidades de la sociedad avanzan muy rápidas y ahora estamos en un momento de cambios en todos los usos inmobiliarios. Hoy estamos hablando de oficinas, pero en el retail también está habiendo un cambio estructural importante. No digamos también ya la logística, ¿no? La logística, la de última milla y la que está cerca de nuestros centros urbanos. Entonces, ¿qué pasa? El urbanismo va muy lento, no responde y lo que más me preocupa es que no tiene vocación tampoco de responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Y yo creo que esto lo tenemos que decir, y este es un foro fantástico para hacerlo, decir que es que esto tiene que ser al revés. O sea, el urbanismo tiene que estar al servicio de la sociedad. Leerla, entenderla, cuál es la necesidad de ese momento, porque, como decía, cambia según la evolución histórica. En los años 80 se necesitó hacer oficinas porque no había, pero en cambio estaba creciendo mucho el sector servicios y nos pusimos a hacer oficinas y el urbanismo lo permitió en cierta manera. Luego ya cuando se necesitaba vivienda en centro-ciudad, en algunos sitios se podía, en otros no. Yo lo que quiero decir es que las ciudades que tienen un urbanismo más flexible, y por flexible entiendo que posibilite el cambio de uso en función de las necesidades que se lea del mercado, esas ciudades son más dinámicas, están más bien conservadas, son más bellas. Y en cambio las que tienen un urbanismo más rígido, como no pueden responder a esa nueva demanda, pues a veces hay espacios que se quedan vacíos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el urbanismo lo restringe a un uso determinado que el mercado no lo quiere. Y como no lo quiere, es que no lo quiere a ningún precio. Se queda vacío de manera estructural. Y ahora tenemos un reto, yo creo que sobre todo en los locales comerciales, no creo que en el caso de las oficinas. Y ahora ya cogiendo más la pregunta sobre si veremos cambios de usos de oficinas a otros usos porque hay demasiadas oficinas, yo honestamente creo que no. Yo creo que no. Yo creo que vamos a un futuro con cambios estructurales en la manera de trabajar y bienvenidos sean. Yo también pienso que ahora esta mayor flexibilidad nos va a hacer tener mayor bienestar y ser más eficientes, pero que la absorción, que es esa variable que un inversor cuando aterriza en un mercado es lo primero que quiere saber, absorción, tasa de disponibilidad y evolución de las rentas, la absorción en cuanto superemos la pandemia va a ser relativamente similar a la que veníamos teniendo. Con muchos cambios, pero no a nivel de absorción. ¿Por qué? Pues porque probablemente iremos a escenarios en los que, bueno, Carmina ha dado unos datos de encuestas reales, ¿no? No quiero ahondar en ellos, pero todos los datos que nosotros estamos viendo también van en esa línea de que se contratarán más metros cuadrados por profesional y que jugarán los espacios de interacción que también van a suponer más necesidad de metros cuadrados que de alguna manera compensarán la tendencia de hot desk que habrá porque el teletrabajo obviamente también jugará. Y esto de mi mesa, que es solo mi mesa, no la toca a nadie, pues esto ya probablemente va a ir desapareciendo. Entonces, es decir, urbanismo flexible, sí. Vamos a ver grandes reconversiones como tendencia
de uso de oficinas porque ha quedado que hay demasiado a otros usos, no creo que lo veamos, honestamente, en los mercados de Barcelona y Madrid. En cuanto a la segunda pregunta, de cuál es el futuro, no me extenderé porque yo creo que ya lo hemos comentado extensamente. Vamos a un mundo de coexistencia de diferentes fórmulas y me parece que esto va a enriquecer muchísimo nuestro trabajo y que va a ser un reto para todos. La verdad es que muy bonito. Estupendo. Miguel Ángel, te toca cerrar y es mucha responsabilidad después de haber tenido a Ana y a Carmina, o sea que tú sabrás, Miguel Ángel. Fenomenal. Bueno, yo voy a irme un poquito más arriba a sobrevolar todo esto y dar mi opinión, ¿no? Al final yo creo que todos estos eventos tan radicales, ¿no? que han podido ocurrir en el pasado históricamente, lo que han hecho ha sido acelerar tendencias, ¿no? Y como decíamos antes, todo el mundo sabía hacia dónde se debería ir con esto de la conciliación, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues lo que pasa ahora es que esto lo tenemos encima de la mesa y yo creo que aquí en estos cambios tan radicales ocurren dos cosas, ¿no? Una, que se crean nuevos modelos de negocio y por tanto habrá gente que saque partido a estas nuevas situaciones en todos los ámbitos y también en el mundo inmobiliario, incluso dentro de las empresas, dentro del sector pues laboral, el que más rápido entienda esos cambios y sepa adaptarse más rápido, pues es el que va a tener más éxito, ¿no? Y yo creo que aquí la clave es que, pues que las empresas empiecen a entender esos cambios, que no los dejen para mañana y que hagan los deberes para que, pues que tengan más éxito, ¿no? Habrá empresas que tradicionalmente les cueste más y habrá empresas pues, como startups o empresas más tecnológicas que les cueste menos, ¿no? Pero sí es cierto que nuevos modelos de negocio va a haber y, por tanto, nuevas formas de hacer las cosas. El futuro no está escrito. Yo creo que el ecosistema de startups lo que favorece además es que haya una tormenta de ideas muy distribuida por todo el mundo, con capacidad de implementarlas de forma muy rápida y eso también va a ayudar mucho a tener muchas más opciones para favorecer esos cambios o adaptarse a esos cambios, ¿no? Estupendo. Pues bueno, estas son las preguntas que os he hecho yo, que bueno, estas eran las que sabíais, las fáciles, ¿no? Pero ahora ya me toca pasaros a las difíciles, a las del público, que eso ya sí que, a ver, yo sé que estoy muy preparado y se le vais a contestar bien. Mira, aquí hay una pregunta que sí que me parece interesante porque muchas veces pensamos en grandes empresas, ¿no? Un Salesforce, un Facebook, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta, Ana, y a lo mejor tú nos puedes ayudar con ello, es ¿qué tipos de espacios están buscando las pymes, ¿no? Si están buscando más oficinas privadas, coworking, oficinas compartidas, es decir, un poco, ¿qué estáis detectando vosotros en la pyme? Que sus necesidades son diferentes muchas veces a la de la gran empresa. A ver, el mundo pymes también es muy extenso. Además, en Cataluña, que es eminentemente nuestro tejido empresarial y económico, a ver, la realidad es que muchas pymes se han sentido durante todos estos meses en una situación muy complicada y de tener que hacer frente, o sea, de sentirse muy, muy, muy debilitados o con una gran incertidumbre. Entonces, nosotros sí que somos conscientes de que ha habido situación de liberar espacio. Esta es la verdad, de determinadas pymes. Dicho esto, esta es una crisis muy rara porque, a diferencia de la crisis anterior, que impactó de una manera transversal en prácticamente todos los sectores económicos, hay otros que les está yendo muy bien. Hay muchas pymes del mundo farmacéutico, del mundo e-commerce, del mundo tal, que estos, por contra, no solamente están trabajando a todo trapo y creciendo, sino que nosotros, por ejemplo, hemos movido a pymes del mundo farmacéutico en Barcelona que necesitaban más espacio y tenemos varias demandas en esa línea. Entonces, el mundo pymes es complicado de generalizar, de hablar de ellos, pero sí no quiero dejar de decir que quizá era el eslabón más débil
y que muchas de estas han liberado espacios y las que estaban en coworking han liberado espacios justamente por esta flexibilidad. Este es el testimonio que nosotros hemos visto. Estupendo. Miguel Ángel, sí que me gustaría que nos contaras porque, claro, hablamos, lógicamente es interesante lo que pasa en España porque es donde estamos, pero tú estás en un proyecto también con un banco brasileño, con Itaú. Cuéntanos cómo se organiza el espacio de oficinas en esos mercados que son tan sumamente diferentes a nosotros. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, estamos en esa fase todavía de despliegue, como decía antes, ¿no? Aquí hay mucha tipología de empresas, ¿no? Las empresas medianas es muy fácil, digamos, acometer estos cambios porque la toma de decisiones está mucho menos distribuida y, bueno, y el impacto no es tan grande, ¿no? En organizaciones tan grandes como pueda ser un banco o una telco, organizaciones de más de 20.000, 30.000, 80.000 empleados, ahí ese cambio implica incorporar un proceso que no tenían interiorizado dentro de un workflow interno, pues con sus Salesforce, con sus herramientas internas, con sus procesos, etcétera, ¿no? Entonces, este aterrizaje es complejo para ellos porque tienen que sentarse a plantear cómo encaja y hacerlo encajar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con ellos, además, es un modelo de pago por uso, es decir, oye, no tengo ni idea de cómo vamos a empezar a volver a las oficinas, cómo va a evolucionar durante el año y, por tanto, necesito tener esa flexibilidad para, según vayamos incorporándonos, pues acometer esos proyectos o esos pagos, ¿no? O esa gestión de los espacios, ¿no? Por tanto, bueno, lo que buscan es, primero, esa capacidad de integración con otras herramientas porque, bueno, pues al final, con tantos empleados es importante evitar manualidades, sobre todo cuando son procesos nuevos, y dos, el permitir esa escalabilidad, ¿no? Esa facilidad de evolucionarlo en función de cómo vaya evolucionando la situación, ¿no? Estupendo. Muy bien, pues nada, yo creo que ya más o menos vamos a ir acabando porque son las 8 y tanto Carmina como Ana, que están en la oficina, todavía se tienen que desplazar para casa y no me gustaría tampoco que llegaran tarde y tratar de que conciliemos todos, ¿no? Los que estamos en casa para que ya no vayamos a hacer la cena y los que no, pues que os la vayan haciendo mientras vais para casa. Pero sí que me gustaría hacer como un resumen, ¿no? de lo que hemos hablado. Yo creo que obviamente entre todos está claro que el COVID ha impactado, era obvio, o sea, eso yo creo que no hay duda alguna, que hay no diría un optimismo, pero hay una tranquilidad que Carmina yo creo que lo ha comentado y lo hemos visto y también preparándolo lo veamos, ¿no? Es decir, como es verdad que la demanda ha bajado, pero el mercado de inversión sigue vivo y hemos conocido una nueva operación de GMP, que es decir, con lo cual, si alguien invierte dinero ahí será porque se mueve, no creo yo que eso, ¿no? Luego, creo que me ha gustado mucho, ¿no? el hecho de la adaptación, es decir, cómo se está analizando qué está pasando y los cambios que hay que hacer y cómo hay que irse adaptando a lo que está pidiendo el cliente y, como comentaba Carmina, a través de encuestas a los propios usuarios de los edificios. Los edificios son sitios vivos, como dicen, pasamos el 90% de nuestra vida en edificios, o bien antes porque trabajábamos mucho y menos en casa, ahora más en casa y luego a la oficina menos, pero al final es interesante tener al usuario. Que yo creo que también hay que tener aquí en cuenta que hay una adopción progresiva, es decir, esto no es en 2 horas lo vamos a tener en casa, sino que todo va a ser una adaptación y un cambio, porque hay que cambiar muchas estructuras y no solo en el edificio, sino también cultural, en los trabajadores, en el nuevo talento que se va incorporando. Por supuesto, esto, y si no lo digo, pues reviento, es que la tecnología va a ser imprescindible en todo este proceso. Ya lo era, es decir, Miguel Ángel creo que seguro que podría haber contado cómo hace 2 años, cuando empezaron el proyecto, vendían esto y la gente decía, bueno, no lo necesito, y cuando lanzó la pandemia, creo que todo el mundo se lanzó a pedir tecnología. También os digo, la implantación de la tecnología es también progresiva, ¿eh? Esto no es un plug and play que colocas como una cámara y directamente está, sino que también requiere de esos cambios.
Y luego otra cosa más, y me quedo ya con ese reto para el IE que ha lanzado Carmina y que también Ana, es que un urbanismo flexible, ¿no? Es decir, que va a ser necesario también, y esto es una reflexión que creo que tenemos que hacer mucho desde el mundo inmobiliario, es que tenemos que ayudar, y os voy a poner así, o sea, yo creo que no le lanzaría solo a los políticos, sino que también nosotros tenemos que ayudarles a los políticos a que entiendan que necesitamos un urbanismo flexible, porque eso, ojo, no es que redunde en nuestro beneficio solo, sino que redunda en el beneficio de la comunidad en general. Es decir, que no es solo aquí, como siempre se nos ve, y siempre me gusta destacarlo, ¿no? La parte mala de la película. Nosotros generamos riqueza, hay mucha gente trabajando también en el sector inmobiliario y nosotros también necesitamos que nos ayuden a crear y a generar empleo y ayudar a que los demás también generen empleo. Yo creo que también ese urbanismo flexible, yo creo que va a ayudar. Carmina Gañet, muchísimas gracias, directora general corporativa de Colonial. Un placer haberte tenido. Gracias a vosotros. Y espero veros pronto, pero Por en persona. supuesto, eso esperemos. Ana Gener, CEO en Barcelona de Savills Aguirre Newman. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Y Miguel Ángel Orellana, fundador y CEO de Booker. Miguel Ángel, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Muchas veces. Muchas gracias. Pues nada, seguiremos hablando del tema que seguro que queda para mucho. Y ahora os doy paso a Raquel para que ella haga el cierre. Muy bien. Muchas gracias a todos. Os esperaremos en el siguiente evento que tenemos programado para el 22 de abril y ahí vamos a reflexionar sobre el modelo en gestión de la vivienda del Build to Rent. Que descanséis y hasta el día 22.